Bueno, que los patitos, vamos a ir cerrando esta semana, ya es domingo, mm, de gratia, y ciertamente hemos tenido esta semana para tratar de hacer un comentario, a pesar de que viene por tres en uno, la Trinidad. Viene de ese comentario de Ratas Negras 14 que comentó en ese vídeo que hice acerca de la circunstancia del caso que, como comenté en el canal de Xavier, a pesar de que lo resumí luego, en buena medida estamos hablando de cosas que ya sucedieron, a pesar de que no se conocen las circunstancias y extensión de qué es lo que pasó. Pero bueno, ciertamente traté de hacer un programa y esos tres sucintos comentarios han dado para estos programas de esta semana. Vamos con el último. Eso es como el PNV que ha apoyado a PP o a PSOE. Es una aseveración que en buena medida olvida el pequeño detalle de que el PNV no está ni para apoyar ni al PP ni al PSOE, sino para apoyarse en los votantes. Es una disposición que en buena medida piensa todavía en el ámbito dicotómico, binario, para las políticas públicas dentro del ámbito del Congreso de Diputados. Que o eres rojo o eres azul, o eres del PP o eres del PSOE, olvidando ciertamente todo lo demás, con la disquisición de que evidentemente no es como en el Reino Unido, no es como en otros escenarios, ni siquiera en el ámbito alemán, después de Bad Godesberg, finales de los años 60, cuando finalmente Willy Brandt obtuvo la Cancillería, después de haber sido vicecanciller durante un par de años. Pareciera que estuvieran preparando al Partido Socialdemócrata para poder ser la alternativa a la vieja CDU de Konrad Adenauer y sucesores, en donde pudiera haber una especie de bipartidismo en la República Federal Alemana, y que ciertamente eso deviene en una realidad en la que en un primer término pudiera tener esa posición, pero también estaban los FDP, los llamados liberales, que ejercían de ámbito basculante, en donde fueron la causa de la caída de Bill Brandt y Helmut Smith, cuando finalmente hubo una moción de censura en 81-82 por parte de Helmut Kohl, y este alcanzó la Cancillería, y en principio era el fiel de la balanza. Luego, en el año 98, nos encontraríamos con el hecho de que el Partido Verdes, Alianza 90, ejercerán un papel similar, pero espejo, en donde en principio la CDU tenía a los liberales y los socialdemócratas tenían a los verdes. Luego el esquema político se ha complejizado en el siglo XXI, incorporando escisiones, por ejemplo, Die Linke, que en principio venía del PSD, originario en el SED de la República Democrática Alemana, Deutsche Demokratische Republik, y que ahora ha surgido el BSW, Sarah Wagenknecht, que era militante de la SED, del partido de la República Democrática Alemana, y AfD, que en principio eran unos exquisitos profesores universitarios cabreados con el tema de la deuda y el impago por parte de los PICs, que eran como el Club Friars, pero esa camada de Club Friars, de profesores universitarios cabreados, con falta de visión política, pero con un cabreo importante, pero con un modismo académico, fueron reemplazados por otros marrulleros macarrónicos que acabaron con el liderazgo actual de esta muchacha, que es lesbiana y está casada con una asiática, pero sigue enmascarando todo el discurso de la derecha plus plus, como diría Kalim Jalalpeche. Y esto que ha ido evolucionando en el marco de la Alemania unificada, bueno, pues también ha pasado en otros lugares del cambio y evolución de los parlamentos y su composición. En el caso del Estado español hay dos vertientes que son interesantes. Una, como decía ayer respecto de Juana Juraguerra, que decía:
allí donde se juegan los intereses de los vascos hay que enviar una representación. El PNV tiene que estar allí. Y esto ocurre también en el ámbito del Congreso y del Senado y también en el Parlamento Europeo y sea donde sea. Juana Juraguerra decía que aunque fuera un Congreso de bomberos, hay que estar. La evolución del propio Congreso de los Diputados. En la época más alta respecto de la posible conflictividad, cuando en el ámbito sindical habría esta situación entre el 73 y el 79. Luego, ciertamente, para tratar de parar esto hubo el acuerdo de la Moncloa, los acuerdos de la Moncloa, los pactos de la Moncloa, en donde estaban todos los partidos y sindicatos mayoritarios. Pero luego hubo una evolución respecto de el ASTV y LAB en el ámbito vasco, la Confederación Intersindical Galega, otras cosas, pero en el ámbito político hubo un momento en el que ciertamente la disfunción del ámbito parlamentario, no teniendo mayoría absoluta por parte de UCD, construida ad hoc para el ámbito de la transición, hubo ese momento en el que hubo gente que intentó apoyar desde fuera, pero hubo disgregaciones desde dentro y hubo el último momento en el que esas mayorías y minorías implicaban también visiblemente minorías internas dentro del grupo parlamentario, que luego se fragmentaría respecto de algunos que fueron en dirección hacia, democristianos y azules, en dirección hacia Alianza Popular, socialdemócratas en dirección hacia el PSOE. Algunos acabarían en CIU, estoy pensando en alguno en Cataluña, y alguno que acabaría formando primero el CDS, pero luego entrando en coalición canaria en el ámbito de Canarias, y UCD en el ámbito territorial acabó dando lugar al Partido Aragonés, al Partido Riojano y a algunas otras entidades que pudieron tener mayor o menor éxito a la hora de supervivencia. Ciertamente es algo que tiene su recorrido. Pero cuando el Partido Socialista obtiene la mayoría absoluta en el año 1982, con 202 diputados, en buena medida tiene capacidad para de suyo gobernar sin necesidad de nadie. Incluso en ese momento, en esa primera legislatura, tenía la posibilidad de cambiar la propia Constitución desde el punto de vista de los requisitos formales del Congreso. Otra cosa es el recorrido del sistema reforzado que requería no solamente las votaciones en Congreso y Senado, sino también el hecho de la disolución, referéndum y volver a ratificar en el siguiente Parlamento por la misma mayoría de 2/3. Lo cual habría sido bastante complicado el volver a replicarlo sin tener ningún acuerdo con ningún otro partido. Pero ciertamente en el año 86 se bajó a 186 diputados, luego en 1989 se bajó a 175, lo cual, debido a que Ribatasuna no estaba en el Parlamento, no hacía parlamentarismo, aún había en el ámbito técnico una mayoría absoluta en el ámbito parlamentario, pero luego en 1993-96, en esas dos legislaturas, la mayoría minoritaria fue importante a la hora de dar la posibilidad mucho más evidente, a pesar de que previamente también para alguna votación entre semana o algún elemento que pudiera negociarse, debido a que, por ejemplo, ¿por qué? Y esto tenemos un vídeo específico. ¿Por qué Hernández Mancha hizo la moción de censura en el año 87? ¿Por qué? No siendo un diputado en el Congreso. La hizo en buena medida porque sí, al bloque de Partido Socialista y posibles aliados le dejaba al Partido Socialista solo, a pesar de tener mayoría absoluta, eso era un éxito debido a que el Partido Popular, Alianza Popular, porque el Partido Popular tardaría 3 años, precisamente por esa situación de fracaso de Hernández Mancha, en donde Manoliño el patrón volvió para retomar las riendas de Alianza Popular y transformarla en Partido Popular. Digamos que ahí tendríamos el elemento en el que si hubiera logrado eso, habría podido lograr la visibilidad de articular entre diferentes opciones
primero con los liberales, pero no solamente con los liberales, sino también con CDS y también con otras formaciones nacionalistas o regionalistas, una situación en la que con otra configuración parlamentaria le pudiera haber proyectado para ser alternativa a Felipe González desde el propio Parlamento. Esa visión idílica, pues evidentemente no se dio. Por lo tanto, ahí ciertamente tenemos lo que se puede hacer o no puede hacer en el ámbito parlamentario y el ámbito de mayorías y minorías. El Partido Socialista en cierto momento tuvo grupo parlamentario vasco y catalán, Partido Socialista de los catalanes y Partido Socialista vasco. Portavoz, un señor, ¿cómo era? El señor... ¿Cómo era? El que fue ministro de Economía, Carlos Olchaga. Y era navarro, que luego en el 82, el año de mi nacimiento, tuvieron a mal romper el Partido Socialista de Euskadi, que era A4, para tener esa situación. En buena medida porque en ese momento, en el 82, es cuando se cuaja el amejoramiento del fuero. Luego tenemos esa situación en el año 2000, la mayoría absoluta, a pesar de que en la investidura Coalición Canaria y CiU votaron a favor de Aznar. 2004, con aquella situación, como en 2008, respecto de la debilidad, pero en principio buscando el apoyo de los partidos de izquierda, pero luego en 2010, CiU, es que la evolución posterior da un poco ahí hipo, pues IPNV, que tuvieron a bien aquella foto para la historia de mayo del 2010 con Erkoreka y Urkullu a las puertas del Congreso para tratar de la estabilidad de España para no ser rescatada. Por supuesto, en 2011 tenemos el desplome del Partido Socialista, 3 millones de votos, lo cual, teniendo los mismos votos, el PP ahí obtiene la mayoría absoluta, que la extendió hasta el último término, hasta el 20 de diciembre del 2015, y luego todo lo que ha venido después, ya con el desplome del llamado bipartidismo, en donde el 80-90% de los escaños decían el bipartidismo era hegemónico en España y en buena medida tenía como 35 escaños, con mucho 35 más o menos de escaños que no eran del PP ni del PSOE. Con lo cual era una mayoría aplastante. Luego la evolución ha sido diferente. Pero, entre medias, sigue manteniendo la misma posición EAJPNV. ¿Y cuál es? Porque EAJPNV no va ni para poner ni quitar rey, ni para poner ni quitar primer ministro. No. Tampoco va a sacar réditos como si esto fuera un saqueo, porque a veces se piensa que es así. Hay dos vertientes en donde una es lamentable que se tenga que llegar a estos extremos y en algún momento se ha dicho que habrá que poner pie en pared y decir basta, pero es difícil porque se lleva haciendo toda la vida y no solamente con el País Vasco. Uno es el tema competencial del propio estatuto, que es una ley orgánica, como todos los estatutos, que debería de cumplirse desde el momento uno. Pero parece que esto de las comunidades autónomas a veces se ve como una concesión a una derrota en una guerra y que un agente extranjero ha impuesto una condición respecto de crear comunidades autónomas en España, como si fuera algo exótico, exógeno y que no tuviera nada que ver con la historia de la propia España. A pesar de que luego los presidentes de comunidades autónomas, Logini, en charlas, que uno puede verlas a través de internet, reconocen que las comunidades autónomas han tenido un impacto positivo, pero parece que tiene mucho más predicamento el hecho de tirar mierda contra las nacionalidades, sobre todo vascos y catalanes. O, en el ámbito de la financiación autonómica, tirarla contra el régimen foral, no siendo capaces de superar un reto que he comentado alguna vez. Yo hice el asunto de, por ejemplo, escribir 4 folios explicando el sistema foral y alguien que me explique el sistema del régimen común en 4 folios sin mencionar el foral. Porque habitualmente suele haber ese desvío respecto de sí, porque esto, lo otro, y acaba saliendo el régimen foral. No. O un vídeo de 15 minutos, como yo tengo alguno, hablando del régimen foral, hablando del régimen común. De momento, nadie ha sido capaz de asumir ninguna de las vertientes de este reto
nadie a la hora de explicar cómo funciona ese régimen común que funciona desde 2009, debido a haberse renovado en 2014, no lo hizo ni en 2019 ni en 2024. Lo cual ciertamente es interesante. Esto, ciertamente, de las comunidades autónomas y de las competencias, obliga a veces a llevar al Estado a los tribunales, como lo ha hecho Galicia con el tema de costas. Y como literalmente lo que dice el Estatuto gallego es lo mismo que pone el Estatuto previo del País Vasco, pues ni el sobrejuelas, porque eso significa que si se lo van a dar a los gallegos, pues a los vascos también. Pero, ciertamente, aquí hay una disquisición importante que hacer. ¿Significa que se hace una concesión? No, no se hace una concesión. ¿Por qué? Porque el hecho competencial, jurídicamente hablando, ya está desde la entrada en vigor del estatuto correspondiente en manos jurídicamente de la comunidad autónoma. Pero, y este es un pero interesante para aquellos que hablan de manirrotos políticos que quieren gastar de no sé dónde, no otro, más allá. Sí, el Estado, en las décadas precedentes a la instauración del sistema autonómico, en las décadas precedentes, o puede hablar de siglos respecto de algunas instalaciones, por ejemplo, en el ámbito ferroviario, ha establecido unas políticas en ámbito material, en ámbito humano, contratación de personal, que ahora no va a tener ningún sentido porque esa competencia no va a estar en el Estado. Esto lo ha denunciado, por ejemplo, Miguel Ángel Revilla, que iba a nuevos ministerios y veía los edificios de toda la vida con gente dentro, pero esa competencia ya no estaba allí. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad y podríamos hablar de otros ministerios que no tendrían que tener cabida en Madrid ni en el Consejo de Ministros. Pero parece que siguen existiendo. Pues ciertamente la competencia está en el ámbito de las comunidades autónomas, pero es necesario transferir esos medios materiales y humanos para que la competencia esté completa, porque sería una duplicidad intolerable que quien tiene la competencia y Manuel Fraga, hablaba de la administración única autonómica. Porque cuando hablamos del delegado del gobierno, antes gobernador civil, necesariamente no debe tener una carga administrativa en torno a sí. Puede ser solamente una persona con un secretario y con un teléfono. Punto y final. Y ahora ni siquiera el secretario, porque con los smartphones puede ser solamente un cargo uninominal sin material de apoyo ni nada de nada. Y por tanto, para evitar que el Estado mantenga ese material humano y físico, es decir, humano y material, respecto de una competencia de la que ya no va a hacerse cargo, pues evitar que la comunidad autónoma gaste un dinero innecesariamente para hacer un elemento que vaya a competir con ese material y ámbito humano que va, en definitiva, en algún momento a ser traspasado, transferido a la comunidad autónoma, pues evidentemente lo mejor es acabar negociando esa situación de traspásame, pero ciertamente ahí entraría en función el tema de la financiación, porque nos encontraríamos. Está abriendo un agujero en la camiseta. Si es que. Si es que. Lourdes, ¿eh? Ve a Lourdes. Ahí verás milagros. Bueno, pues. Ciertamente es bueno porque ahí nos encontramos con el asunto de la financiación. En el régimen común, la financiación, en buena medida, tiene que ver con el hecho de que hay un traspaso y luego vuelve, pero a fin de cuentas depende de los presupuestos y depende de la negociación con el Estado, y por tanto partida a partida en buena medida hay que dar suficiencia para esa realidad, porque lo mismo que pasó respecto de educación y sanidad, cuando el segundo acuerdo de desarrollo autonómico, los pactos autonómicos, ya sea el de UCD con el Partido Socialista, que fue en el 81, y luego el segundo, en el 91-92, entre el PSOE y el PP, ahí en el segundo se habló de la generalización de esta competencia de sanidad y educación a todas las comunidades, pero claro, había que decir, bueno, ¿pero con qué dinero? Y esa situación, para mantener con suficiencia, derivó en la creación de aquel llamado céntimo sanitario, lo cual ciertamente es una historia bastante horrible, de terror.
y por tanto mejor no mencionarla. Y que ciertamente ahí en el marco foral también existe la necesidad de acordar, y es más complejo y un encaje de bolillos importante, porque el detraimiento del pago del cupo está ahí con el 624 de índice de imputación, que se paga cuando la llamada competencia no está transferida, y que esos medios humanos y materiales son pagados por el Estado y que son revertidos respecto del pago a través del cupo de ese 624. Y por tanto, cuando ya no hay que cargárselo el sostenimiento de esa carga, precisamente de esa competencia en el ámbito del Estado, sino va a hacerlo directamente la comunidad autónoma, y va a no solamente mantener lo que el Estado ha ido teniendo en material humano y físico, sino también impulsarlo, pues evidentemente va a presupuestos de la comunidad autónoma. Y ese índice de imputación hay que colegirlo respecto de cuál es la situación en el ámbito de la competencia para poder ajustar bien el asunto del cupo anual, y luego para la liquidación y todo el sistema que ya hemos comentado alguna vez en el canal. Esto es por el tema competencial, que debería de hacerse automático, pero a veces hay que estar allí para la negociación, porque si no parece que se despista y se lleva a determinum, porque hay gente desde la visión macro que no está en la última, no está en el hecho sobre el terreno, y olvidan ciertamente todas estas cosas, y esto acaba favoreciendo ¿a quién? A las ciudades más pobladas, a las regiones más pobladas y a las partes más dinámicas. Y hay lugares que pueden tener una necesidad específica que requiera de una voz que esté allí. Estoy pensando, por ejemplo, la voz que deberían de tener los extremeños, que no son ni del PP ni del PSOE, ni de otros partidos franquiciados. La situación de Teruel existe, la situación de Unión del Pueblo Leonés, la situación de Soria ya, o de otras realidades como en Jaén, que lograron entrar en la alcaldía, y en principio para obtener ciertos elementos importantes para sus conciudadanos, cosa que en definitiva tiene su relevancia. Pero más allá de esto, nos encontramos con el hecho presupuestario, que en buena medida se dice, ya están los vascos y los catalanes atracando. No, en el caso vasco, debido a ese 624 como índice de imputación, hay elementos que no están transferidos y por tanto depende de presupuestos y de la voluntad del gobierno. Pero si les dejas y se ven las liquidaciones de presupuesto, hay incluso la tentación, a pesar de que luego se quejan desde la Comunidad de Madrid, y no solamente de ahora, de Ayuso, sino también con Esperanza Aguirre y otros anteriormente, ves una liquidación superior al 100% del asunto presupuestado para la Comunidad de Madrid. Y ves infragasto, es decir, por debajo del 100%, por debajo incluso a veces del 50% en determinadas partidas de la implicancia respecto de ese gasto presupuestario en cuanto al momento, porque un presupuesto tiene tres fases. La fase de liquidación, que es el año anterior, cuando están ya ejecutadas las partidas, pero hay que ver si casó bien ingresos y gastos. El que está en ejecución, el año presente, que evidentemente debe de balancearse respecto de las cosas que van surgiendo, porque cuando haces el presupuesto, pues puedes pensar que más o menos puede pasar, pero ¿y si te viene un volcán? ¿Y si te viene una pandemia? ¿Y si te viene una guerra? Pues eso hay que ir ajustando, y que luego eso se evalúa en la fase de liquidación. Y por supuesto está el tema del pronóstico, porque evidentemente hay que preparar el del año siguiente según la pauta de lo que vas viendo a lo largo del año. Por eso es bueno presentar en septiembre el presupuesto y luego aprobarlo antes de la finalización de diciembre en todas las instituciones. Con lo cual ahí tenemos un importante punto en donde siempre hay intereses, siempre hay necesidades. Y para eso también está EAJ-PNV, para recordar que en aquellos ámbitos de que es competencia todavía el Estado, debe de haber una partida para determinadas cosas, y ahí está el PNV para negociar todas estas cuestiones en el presupuesto, pero también en el resto de materias. El PNV es bastante claro. Negocia, llega a un acuerdo y luego se debe cumplir el acuerdo. En buena medida es como se decía respecto de los ingleses en el marco de la Unión Europea, que eran unos negociadores duros,
pero luego eran los primeros en cumplirlo. En el caso del Estado español es de los que, junto a Italia, tienen mayores dificultades respecto de las comunidades europeas y también de los tribunales a la hora de cumplir directivas y reglamentos y llevar a término ciertos elementos que son comunes respecto también de, por ejemplo, fondos Next Generation, destino y todo esto, lo cual ciertamente es absolutamente increíble, pero que la gente no lo conoce. A pesar de que cuando uno puede buscar en San Google o a través de los medios de inteligencia artificial puede consultarlo a la hora de hacer preguntas, el método socrático, ciertamente se acusa en buena medida a partidos como la JPNV y grupos como el Grupo Vasco de cosas que no hace por cosas que sí hace. Lo que no hace es robar a nadie el dinero que vaya a ir a esos otros lugares. Lo que hace es recordar que aquellas partidas que han visto, porque claro, no es algo finalista. A pesar de que, en principio, esas partidas tengan en el ámbito del cupo consonancia respecto de esas competencias no transferidas. En el marco que he dicho respecto de la no transferencia, hay competencias que en principio no se van a transferir porque no está previsto, hay competencias que están pendientes porque no se ha hecho tal y como estaba previsto, y por tanto hay diferentes modelos, y por tanto ahí nos encontramos con una situación en la que hay que estar presente porque si no los propios intereses, porque dentro de los grupos tanto del PP como del PSOE también tienen intereses territoriales venidos de aquellos lugares donde tienen mayor porcentaje de voto y mayor ámbito numérico de voto. Y es allí donde tratan de, o bien, seducir a los que ya han sido convencidos, o seducir a los que pueden ser convencidos. Recordemos que hasta 1995 Valencia y Madrid eran feudos de baronías socialistas. ¿Quién les iba a decir después que durante todo el tiempo, hasta el momento presente, durante estos 30 años, Madrid sería un feudo del PP? Y salvo Ximo Puig, con esas dos legislaturas, Valencia ha corrido el mismo término. A pesar de que cuando entraron el PP en Madrid y en Valencia, en buena medida fue por ámbito minoritario y sin tener mayor resultado, en el caso de Valencia, con apoyos respecto de Unión Valenciana y cosas que luego se han ocultado respecto de la idea de haber tenido mayor resultado de siempre y ser hegemónicos en todos los territorios, lo cual ciertamente contrasta con la historia auténtica. El Partido Nacionalista Vasco, cuando ha tenido la posibilidad, en línea con lo que decía Julia Guerra, y tal y como hemos comentado en el canal alguna que otra vez, ha apoyado no al PP, no al PSOE, sino a aquel que esté en Moncloa. Es una parte importante. Porque el PNV necesita negociar cosas con el que gobierna, no con el que le guste, porque si fuera por el PNV no tendría preferencia ni por el PP ni el PSOE, sino aquel que respete, ni yo sobre ti ni tú sobre mí, no impedir, no imponer, fórmula foral, el que respete lo que la ley establece respecto a la disposición adicional primera de la Constitución, la disposición derogativa segunda que permite la restauración foral plena, lo que habla la disposición adicional primera del Estatuto Vasco y del mejoramiento del fuero, que la aceptación del marco actual no supone renuncia de lo que hubiera correspondido a los vascos en virtud de su historia. Y por lo tanto, ese marco jurídico político que tiene un potencial importante se traduce en casuísticas concretas en donde hay que llegar a acuerdos precisamente con quien gobierna, por ejemplo, para el tema del sistema de concierto y cupo, y para otras cuestiones ligadas con el ámbito de construcción, de infraestructuras, de ámbito de políticas públicas. Por lo tanto, hay un vector importante. ¿Quién estaba entre el 2011 y 2018? El PP, Mariano Rajoy. Con lo cual, cuando quieres negociar con alguien que esté en el gobierno en ese momento, ¿con quién vas a hacerlo? Con Mariano Rajoy y con el PP. Cuando está en mayoría absoluta, entre el 2000 y el 2004, entre el 2011 y el 2015, es complicado. Pero no imposible. La renovación del concierto en 2002 fue con un PP en mayoría absoluta.
Cuando hubo algo parecido en 2014, fue con el PP a mayoría absoluta. Pero luego, el PP perdió la mayoría absoluta. Y en 2016 ya habían hecho el cálculo, tenían los presupuestos aprobados del final del año anterior. Pero en 2017-2018 hubo que llegar a acuerdos. ¿Con quién lo llegaron? Con el PNV, porque el PNV tenía esos intereses respecto de lo que era la política pública, acerca de lo que tenía interés respecto de los votantes. ¿Por qué? Porque al PNV le vota gente. Le vota gente con un programa electoral que está destinado al pueblo vasco y por tanto debe defender ese programa para su implementación en el ámbito del Congreso de los Diputados en relación con el gobierno que los españoles, a través de su designación en el ámbito del Congreso de los Diputados, ejerciendo mayorías y minorías, hayan establecido. Cierto es que en algún momento hubo una votación en donde el PNV ha participado de investiduras de presidentes, en el caso de la moción de censura, y luego en dos investiduras, en 2020 y en 2024, a la hora de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero lo mismo hubiera sido en caso de haberlo negociado con, por ejemplo, ocurrió Aznar en 1996. Y hay un vídeo de hora y 3/4, quiero recordar, hablando de los entresijos de esa negociación y acuerdo con el PP de esa investidura de José María Aznar en 1996. Por tanto, esa necesidad de acordar con quien está en el gobierno es la que impulsa a llegar a acuerdos en 2017 y 2018 para los presupuestos generales del Estado. Y luego, cuando se produce esa situación difícil, y tenemos también un vídeo largo explicativo de qué sucedió en mayo-junio del año 2018, explicativo acerca de cómo el PNV siempre le dijo la verdad a Mariano Rajoy, siempre, en donde se produce ese trasvase respecto de un gobierno de Pérez Castejón, de Pedro Sánchez, y que estando el PSOE en el gobierno, hay que negociar con quién, con el PSOE. Por tanto, no es estar con las derechas o con las izquierdas, sino estar con los vascos, a pesar de que esto cada vez parezca más difícil de explicar. Y ciertamente por eso nos encontramos con esta situación en la que una nación, la vasca, requiere el respeto para su realidad. La descentralización tiene que ser política. Las mayorías y las minorías las define el espacio y el tiempo, y hay una mayoría y minoría en el ámbito vasco y otra en el Estado, y una cosa es una minoría nacional y otra cosa. Los votos de las urnas se traducen en el ámbito de los escaños, precisamente por un método político, y la representación popular delegada debería de eliminar ciertamente el mandato imperativo, no, debería de incorporarse como lo hace el PNV dentro de sí. Y ciertamente hay que tener en cuenta la realidad plurinacional, pluricultural del Estado español, incardinado en el espacio europeo y en el mundo en el que vivimos, en donde hay grupos como EAJ-PNV que hacen política para sus afiliados, para sus votantes, con un programa que debe de cumplirse con quien esté en el gobierno, no quien te guste más o menos. Y por tanto, por eso, cuando está gobernando el PP, se habla y negocia con el PP, y cuando está gobernando el PSOE, se habla y negocia con el PSOE. Y esto, en buena medida, tanto el PP como el PSOE lo saben, y entre ellos lo respetan, porque es lo suyo. Así pues, ciertamente vamos a dejarlo aquí, porque hay vídeos al respecto. Y sin más que los patitos, es que ricasco agur berobat, Betty Gelpian.